Fongi Toy Coleccionista presenta Los pequeños soldaditos de Willy. Hola a todos mis queridos amigos, suscriptores del canal y visitantes. Hoy les traigo una pequeña curiosidad. Es este pequeño set de soldaditos Army Men que aparentemente están sobre 1 pulgada de tamaño. Quizás se vendiera en la tienda Target, en los Walgreens. Pienso que es un set que se vendió más hacia la parte acá del Pacífico. Básicamente casi ningún set de soldaditos de 1 pulgada traen un helicóptero y tampoco traen árboles. Esto es una rareza que yo creo que he encontrado dentro del mundo de las miniaturitas que tienen que ver con los soldaditos Army Men. Estos son un poquitico más grandes de 1 pulgada. El tanquecito, creo que es el tanquecito más común de los que siempre venían en esos paqueticos con un soldadito, y por supuesto más pequeño que los tanques que se usan en las figuritas de escala 1.32, que son de casi 54 milímetros. Esta marca en particular, que yo pensé que era Telsalda, pero ahora cuando medí los soldaditos veo que son más grandes. Estas figuritas sí son compatibles, vamos a verlo aquí, de las figuritas de Telsalda. O sea, quiere decir que Telsalda, HG y Giant sí hicieron los soldaditos sobre 1 pulgada. Aquí tenemos la marca HG Toys, quizás no muy conocida por algunos coleccionistas, pero que tiene muchos fantásticos juegos que combinan muchas piezas y accesorios, y muchos inclusive inusuales como este, que trae barcos, submarinos y bueno, los vehículos de combate, y una pequeña isla que está siendo, vamos a decir, atacada, asediada por estas fuerzas navales del otro bando, ¿no? Bueno, en los soldaditos de esta marca HG Toys están sobre 1 pulgada de tamaño, y este es el vehículo, el tanquecito que viene con este set, y se cree que son las más pequeñitas que hay dentro de este mundillo de coleccionismo, pero hay diferentes tamaños, como pueden ver ahora mientras alejo la cámara. Aquí tenemos el Combat Set de la marca Telsalda. Hay un video que tenemos en el canal con las figuras de Telsalda, una marca también desconocidilla por el nombre. Este viene siendo el ejército alemán y este viene siendo el ejército aliado. Estos soldaditos son de Telsalda y sí están comprendidos entre los soldaditos que tienen el tamañito de 1 pulgada, pero podemos ver que este soldadito, si lo acercamos a cualquiera de las figuritas que están en el paquete, es más grande. Entonces estas figuritas vienen siendo como de 1,5 pulgadas, y la marca HG que les mostré anteriormente en el short, y bueno, de la cual haremos un video más adelante cuando la completemos. Quiero completar el set para tener más elementos que mostrar. Todavía lo que tenemos aquí es muy poquitos soldaditos, aparte de estos que están puestos aquí en el display. Solamente tengo un pequeño Jeepy, y sí tengo casi todos los vehículos navales. Es impresionante cómo estos soldaditos de 1,5 pulgadas tienen casi el mismo nivel de detalles. Creo que a veces inclusive mejor que otros que he visto más grandecitos. Aquí tenemos este empaque de la marca de Willys, que venía con este signito de una W, y parece ser que este va a ser el origen de este set en su versión en miniatura. El helicóptero, como pueden ver, es el mismo helicóptero. No sé si es un helicóptero Apache. No tengo mucho conocimiento de armamento y esas cosas. Esto de coleccionismo más bien. Saben que es una actividad didáctica, y en cierta parte es la memorabilia y es el vínculo con nuestros recuerdos, nuestras memorias. Y bueno, no va más allá en mi caso para conectarlo con otro tipo de temas, las circunstancias reales del mundo actual, sino que mantengo siempre el contexto de que todo lo que es el coleccionismo va más bien arraigado a las memorias que tenemos de la infancia,
donde disfrutamos de estos soldaditos, estos amiguillos del pasado. Saben que la infancia es una etapa tan amistosa, tan hermosa, que dos niños que no se conocen inclusive se encuentran y automáticamente crean un lazo de amistad donde la fantasía comienza a vibrar y intercambian sus juguetes y así es como funcionaba la infancia, la parte más pura del ser humano. Este set tiene una presentación muy bonita, como pueden ver la ilustración, que era una de las cosas que más sobresalían todos los juguetes de Hong Kong. Aún está sellado, aún no lo he abierto. Estoy esperando el que viene con el tren. Hay una versión que viene con el tren. Aquí tenemos el helicóptero. Por supuesto está dentro de la caja. Lo voy a poner así para que puedan ver. El helicóptero de Willis y el helicóptero que trae la versión miniatura, porque ya sabemos que es la misma marca porque está usando la misma figura. Y por supuesto las figuras de Willy ya están en proporción a las figuras de 54 milímetros. Pero fíjense que la misma bandera roja, la banderita esta roja, la hay de diferentes tipos. Creo que a todas les ponen la calcomanía con la nacionalidad. Y bueno, este set nos trae los camioncitos, que lo trae el set original. Además de ser original en el sentido de que este viene más completo, ¿verdad? Trae un jeep, trae un tanque, un par de camiones. Trae el cañón, trae el helicóptero. O sea que trae 6 vehículos, buenos soldaditos y bueno, ahí están las trincheras y la bandera. Vamos a colocar la figurita del tirador. Y como pueden ver, por supuesto, la figura de Willy es mucho más grande, aunque está en el fondo de la caja, lo cual por perspectiva hace mayor que la figurita que está afuera, que pertenece a esta que teníamos aquí en exhibición cuando empecé a mostrar. Aquí les dejo la referencia con la caja de Willy, la versión estándar de 54 milímetros, y aquí está la versión más pequeñita de 1,5 pulgadas. Espero hayan disfrutado de este pequeño videito hecho aquí en condiciones un poquito extremas, pero con el mejor deseo de traerles alguna información que les sea provechosa para los que les gusta esta temática de los soldaditos Army Men. Esto es todo por hoy, hasta el próximo video, y recuerden dejar en sus comentarios si conocen estas figuritas, si tienen algunas de otras marcas que se parezcan, pues siempre es un conocimiento que también yo aprecio mucho cuando las personas me dejan saber pues, información de otras partes del mundo, de otros juguetes, y así todos nos retroalimentamos compartiendo el conocimiento que nos hace que cada día podamos, bueno, tener más acceso a lo que andamos buscando y que nuestra colección, bueno, logre su objetivo, que es traernos de regreso nuestras memorias y también pasar un buen rato en compañía de, bueno, los amigos, en este caso virtuales hoy en día, coleccionistas de todas partes del mundo, que nos podemos contactar mediante los sitios como YouTube, donde podemos mostrar nuestras figuras, nuestras colecciones, y esto siempre crea una felicidad para nosotros, pues bueno, una colección que no se muestra, que se esconde, que se guarda en cajas, que se queda en el tiempo olvidada, pues no cumple su objetivo. El objetivo de los juguetes es compartirlos. En el pasado, cuando éramos niños, bueno, jugábamos entre diferentes personas, y ahora que, bueno, de adultos lo que hacemos es restaurarlos y compartirlos entonces mediante otro tipo de actividad, que es más bien la actividad gráfica, la actividad de la información y conocimiento. Que tengan todos un buen día y adiós.